Fíjense cómo empieza el sistema a contarnos qué contiene el presupuesto público de Mendoza. ¿Qué otra cosa les quería comentar? No sé si están siguiendo, si siguen las noticias ahora que hablamos del presupuesto de Mendoza, que se está presentando el proyecto de presupuesto. Vimos toda la teoría del proyecto de presupuesto, del presupuesto de la Nación. Así es que tienen material en la prensa, síganlo, todos los días tienen material sobre la presentación del proyecto de ley de presupuesto, que está Cafiero, en eso, bueno, justamente estuvo Massa con el ministro de Economía para programar la presentación del presupuesto, y según todo lo que vimos en la clase teórica, y para que recuerden algo que está llamando la atención y que está es el tema de que se está presentando un presupuesto viejo con un dólar de... ¿Se acuerdan los parámetros que decíamos los más difíciles de la preparación del presupuesto nacional, que es la parte económica? El presupuesto se ha hecho con un dólar de 110 pesos. O sea, una barbaridad. Sancionarlo ahora para que empiece el 1 de enero. Entonces, eso es lo que les quería comentar, para que sigan la prensa el tema de la presentación de la ley y en el futuro, cuando se presente, cómo va a ingresar a la Cámara de Diputados, el tratamiento que va a tener, y si van teniendo alguna duda o algún tema de la prensa que les llame la atención, lo charlamos, ¿sí? Yo también, si me acuerdo, tengo un año medio complicado, entre las cosas voy a ver si me acuerdo, cuando encuentre algo de la presentación del presupuesto nacional, se los voy a ir comentando. Bueno, vamos entonces, ¿qué contiene nuestro presupuesto provincial? ¿Qué dice la ley de administración financiera? Fíjense, todos los... el principio de unidad, de universalidad presupuestaria. Todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio económico financiero tiene que contener el presupuesto. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que nos va a expresar y debe expresar? El resultado económico primero, que son la diferencia entre recursos corrientes y erogaciones corrientes, y el resultado operativo, el económico, perdón, y el operativo financiero, que es todos los recursos, tanto los corrientes como los de capital, menos las erogaciones corrientes y las erogaciones de capital. ¿Sí? Acá tienen que repasar, anótenlo en un costadito y saber qué son los recursos corrientes y cuáles son los recursos de capital, cuáles son las erogaciones corrientes y cuáles son las erogaciones de capital. Lógico, ¿no es cierto? Bueno, fíjense la diferencia que existe en expresar, cómo expresar el presupuesto. El cálculo de recursos es el presupuesto con autorización legislativa. ¿Qué quiere decir? Es el cálculo de los recursos. Recuerden que los recursos, los gastos se determinaban en concepto y monto, el presupuesto, y los recursos, a ver si todavía no se durmieron. ¿Cómo era esa visión de la preparación del presupuesto? Que determina justamente muy bien, para quien respondió que no veo, los gastos, el presupuesto los determina en concepto y monto, y los recursos los estima, ¿sí? Se estiman. Recuerden que en nuestro sistema, en nuestra provincia, primero se sanciona la ley impositiva. Esa es la ley donde está el cálculo y la estimación de recursos. Y después la ley que se llama de presupuesto, que es el presupuesto de gastos, ¿sí? En esa ley impositiva existe el cálculo de recursos, es el presupuesto con autorización legislativa. Es lo que sale en la ley impositiva.
¿sí? Tomen nota, no lo dice acá, pero fundamental. ¿Qué es el cálculo de recursos? Es el presupuesto que salió, que aprobó la legislatura, que es la ley impositiva anual. También tomen nota que miren es la última ley impositiva, la vigente del año 2020, para que sepan de qué estamos hablando. El cálculo definitivo del presupuesto de recursos, ¿qué es lo que incluye? El cálculo de los recursos con las modificaciones presupuestarias, ¿sí? ¿Qué puede ser? ¿Qué son las modificaciones presupuestarias? Que justamente cuando empezamos a caminar con el presupuesto que autorizó la legislatura, existan modificaciones que se pueden hacer y que autoriza la ley de presupuesto respecto de los recursos, ¿sí? Fíjense respecto a las erogaciones. ¿Qué es el crédito votado? Las erogaciones, ¿cómo dijimos que salía la ley? Que recién lo dijeron. Los gastos, ¿sí? La ley de presupuesto determina los gastos en concepto y monto, ¿sí? Esos gastos se llaman, esos gastos, erogaciones, terminan siendo un crédito, por eso van a empezar que también se les vaya haciendo el oído. Esa autorización que dieron los legisladores, ¿por qué se llama crédito? Porque es un crédito que le está dando el legislativo al ejecutivo, para que gaste. Entonces, por eso aparece la palabra crédito. El votado es el presupuesto que autorizó y que salió de la legislatura, ¿sí? Ese es el votado, es la ley de presupuesto que votaron, aprobaron los legisladores, la Cámara de Diputados la trató en comisiones, lo aprueba, se lo pasa al Senado, el Senado lo aprueba y lo manda al Ejecutivo para que lo promulgue. Ese es el crédito votado. El crédito vigente, igual que el cálculo definitivo de los recursos, es ese crédito votado con las modificaciones presupuestarias autorizadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué son? Recuerden, las modificaciones presupuestarias son reacomodamiento de partidas. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir y debe haber ocurrido con el tema de la pandemia? Que lógicamente mucho crédito que estaba en obra pública puede haber pasado para salud, ¿sí? Eso sí se puede decir, se puede hacer, tiene que estar autorizado, tiene que haber una autorización legislativa y se puede hacer modificación presupuestaria, ¿sí? ¿Qué es el crédito líquido? Es el vigente de la reserva de crédito. ¿Qué son las reservas de crédito? Es otra también herramienta que tiene el Ejecutivo cuando comienza el ejercicio y va caminando el ejercicio y se va dando cuenta que no va a tener, que los recursos no vienen ingresando como estaba planificado, entonces se va frenando. Por ejemplo, el presupuesto autorizaba a que ATM comprara 5 camionetas en el año, le había dado crédito para que comprara 5 camionetas en el año. En la partida de bienes de capital, tiene ATM, cuando empieza el ejercicio como crédito, votado, capaz que tiene 15 millones de pesos, 20 millones de pesos, pongámosle. ¿Qué ocurre? Que seguramente con el problema que tenemos, este es un año para estos ejemplos, con el problema que justamente existente de la pandemia, ¿qué es lo que hace el Ejecutivo? Reserva crédito y es simplemente que le pisa en la partida esa de 20 millones, ya le dijo, no, pará, de esta te voy a reservar 15 millones, vas a poder gastar 5 hasta que te lo autorice. Entonces, el director de ATM es el administrador general. Sí, está bien, le votaron 15 los legisladores, pero solamente tiene disponible 5, tiene 15 reservados.
que tiene que estar pidiéndole al gobernador, che, disculpame, pero yo necesito comprar otra camioneta. ¿Por qué? Porque necesito los inspectores que están en San Rafael, ya no hay vehículo y hay que comprar un vehículo nuevo y presentar, seguramente justificar que le habiliten esa reserva. ¿Se entendió? Bueno, fíjense, las empresas, ¿qué es lo que el llamado ese que hay abajo, que dice que las empresas, sociedades y otros entes públicos registrarán sus recursos por el devengado? ¿Por qué está este llamado acá abajo? Porque recuerden, como dijimos, que respecto de los recursos, la administración financiera los registra por el principio del percibido, pero las empresas, sociedades y otros entes públicos, como se desarrollan, compiten y se encuentran en la actividad compitiendo y dentro de la actividad, o no compitiendo, pero participando de la actividad privada, su contabilidad se lleva como la contabilidad privada por el principio, los recursos, tanto los recursos como los gastos, por el principio del devengado, ¿sí? Esto también anótenlo. Los recursos se registran en la administración pública por el sistema del percibido y las erogaciones por el sistema del devengado. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a ver que no me contestan, pero entonces sigo. ¿Qué contiene el presupuesto? Ya no es una ley ómnibus. Antes era una ley ómnibus que se le metía todas las normas que se le iban ocurriendo a los legisladores, al ejecutivo, algunos beneficios para otras actividades que no tenían nada que ver con la administración financiera. Entonces, por eso dice que deja de ser una ley ómnibus, ¿sí? Y solamente contendrá normas relacionadas con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto y normas complementarias de carácter transitoria en materia presupuestaria. No podrá contener normas de carácter permanente si son transitorias, no podrá reformar o derogar leyes vigentes y no podrá crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. ¿Sí? Tiene que ser específicamente y relacionada la ley de presupuesto a la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. ¿Sí? Principio de exclusividad que se llamaba. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los principios presupuestarios, que comenzamos a hablar del presupuesto, es el contenido de la ley de presupuesto, el principio de exclusividad. Por ejemplo, ¿qué metían en la ley de presupuesto? Algún beneficio por ejemplo, se podrán jubilar los empleados de la Dirección General de Escuelas que trabajaron en el año no sé qué, o los empleados de YPF que trabajaban en los pozos. Se metían dentro de la ley de presupuesto temas que no tenían nada que ver con el presupuesto. ¿Por qué? Porque es una ley extensa, ardua, con muchos números, donde la entendían los contadores nada más. Entonces, se metían temas que nada tienen que ver con presupuesto. Por eso deja de ser una ley ómnibus, ¿sí? Y solamente debe contener las normas relacionadas al presupuesto. Ejercicio económico financiero está en el artículo 15. Cuando comienza y cuando termina coincide con el año calendario. Y vamos a empezar a ver qué contiene el presupuesto de recursos, ese que vimos que es la ley impositiva, ¿sí? También anoten, mirar y ver el contenido y cómo es una ley impositiva, ¿sí? Primero, entonces, la enumeración y monto estimado de los diferentes rubros de ingresos corrientes y de capital. La denominación de los recursos debe ser específica para identificar las fuentes de financiamiento, es decir, de dónde vienen, ¿sí? Si son recursos nacionales, recursos provinciales, si son uso del crédito, ¿sí? Si son tributarios, no tributarios, a eso se refiere. En los entes de la administración provincial se consideran como recursos del ejercicio económico todo lo que se perciban. Acá está también el percibido, ¿se ve? Ahí está
la ley marcando cuál es el sistema de registración. Son los que se perciban durante el periodo. Las empresas y sociedades de ente público seguirán el criterio del devengado, que es lo que ya habíamos charlado, ¿sí? Después tenemos, ¿qué contiene el presupuesto de gastos? Las erogaciones corrientes, las de capital, financiadas de cualquier manera, con impuestos nacionales, provinciales, tasas, contribuciones, precios, tarifas, y la diferencia entre precios y tarifas de producción de bienes, prestación de servicios, y fíjense, agrega otros recursos a percibir en el ejercicio económico financiero, el endeudamiento público y otras fuentes financieras. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y sobre todo aquellos que estén trabajando, que trabajen en la administración, donde tienen que entender que cualquier erogación y cualquier recurso que venga debe ingresarlo, hay que ingresarlo al presupuesto, ¿sí? Antes a veces estaban en la duda, como les cuento rápido, en la Dirección General de Escuela, por ejemplo, aparecían en las cuentas corrientes de la bancaria, aparecían fondos, tiene que haber sido en el gobierno de ni siquiera Cobos, antes de Cobos, La Falla, Gabriel, ustedes estaban naciendo, me parece. Pero bueno, como les digo, aparecían fondos depositados que no se sabía el origen. Y era justamente por un programa nacional, por ejemplo, para los jardines de 5, los jardines de 4, pero bueno, se depositaba, o sea, uno veía la plata ahí, ¿y qué es lo que hacían? O llamaban de Buenos Aires, te tenemos que mandar dinero por un programa para las salitas de 5, y capaz que abrían otra cuenta corriente en un banco, a veces en un banco privado, la barbaridad, en un banco privado para que le mandaran esa plata. Entonces, no. Este principio general es que todo recurso que venga tiene que estar en el presupuesto. ¿Por qué? Porque todo recurso va a estar destinado a satisfacer las erogaciones, ya sean corrientes, de capital, ¿sí? Y todos los medios de financiamiento. Fíjense cómo sigue. Todo gasto que se devenga en el periodo debe contar con el registro previo de su compromiso, excepto en los casos en donde las etapas se registren en forma simultánea. Muy bien. Ustedes en el 17. Justamente este término me lo voy a anotar porque lo necesito para un trabajo que estoy haciendo, que fíjense, estaba buscando este párrafo. Todo gasto que se devenga debe contar con registro previo a su compromiso. Esto ya empezaron a analizar las etapas del gasto en la parte teórica, práctica. Ajá. Bien. Bueno, ya algo hemos charlado de que las erogaciones en la administración financiera, por lo que es la ejecución presupuestaria, van a ver que tiene etapas. Primero hay como vimos al inicio de la clase, que vimos el crédito votado, ¿sí? Entonces, es el crédito que autorizó el legislador, que le otorga al Ejecutivo, dividido en los distintos conceptos, clasificación de los gastos, por el objeto del gasto, que es, como dijimos, que eso que votó el legislativo lo hace en concepto y monto. El presupuesto termina diciendo cuánto se puede gastar en personal, cuánto se puede gastar en bienes corrientes, cuánto en bienes de capital, cuánto se puede gastar en servicios, ¿sí? Entonces, ese es el crédito que otorga, ¿sí? Cuando se empieza a ejecutar, que es la gran diferencia con la contabilidad privada, es lo que se llama la contabilidad presupuestaria, que se van ejecutando todas, se deben registrar todas las etapas del gasto. Es decir, primero tenemos el crédito, que es la bolsa que decimos que le autorizó el legislador, por ejemplo, a ATM para que compre bienes de capital, 20 millones. Al inicio del ejercicio, que es lo que le autorizó el legislador. Después comienza el ejercicio y va a empezar a gastarlo. Y se van haciendo, primero lo que se llama la afectación preventiva, ¿sí? Que es la reserva de ese crédito.
que cuando la primera camioneta que quiere comprar el administrador de ATM, entonces sale a comprar una camioneta. Inmediatamente cuando toma la decisión política de comprar la camioneta, se produce la reserva del crédito para ver que se llama afectación preventiva, ¿sí? Después que hace la licitación y elige a quién le compra la camioneta, si compra una Ford, una Toyota, una Chevrolet, una Nissan, compra la Nissan, sabe a quién se le va a comprar al concesionario, Nissan, Sociedad Anónima, se produce la etapa que se llama del compromiso, que es cuando el gasto ya tiene nombre y apellido, ¿sí? Señor Nissan, Sociedad Anónima. Esa es la etapa del compromiso, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que todo gasto que sea... estábamos en la segunda etapa. La primera dijimos que era la afectación preventiva, la segunda el compromiso. La tercera es el devengado. Después que yo ya supe, hice la licitación y la más barata y la mejor camioneta fue la Nissan, entonces se la voy a comprar a don Nissan, Sociedad Anónima, lo notifico, se produce la etapa del compromiso porque tiene nombre y apellido, señor Nissan, Sociedad Anónima. Lo voy a notificar y le voy a decir, señor Nissan, usted ganó la licitación, entrégueme la camioneta que me ofreció dentro de 5 días, 10 días, 20 días, según lo que decían los pliegos. Cuando don Nissan me entrega la camioneta, se produce el devengado, ¿sí? Esto que dice acá, todo gasto que se devengue, sería la cuarta etapa del gasto. Dijimos, afectación preventiva cuando reservamos el crédito de una camioneta. El compromiso, cuando después que hicimos la licitación, la más barata, elegimos a don Nissan y le notificamos. La tercera es el devengado, ¿sí? Que es cuando él me la entrega. Viene don Nissan y cumple y me la entrega, ¿sí? Y después viene el liquidado, es decir, se liquida y se manda el mandado a pagar y el pagado, es la última etapa, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener que aprender. Para hablar de contabilidad pública, es la gran diferencia con la contabilidad privada, que se lleva a registro, esto que estamos hablando, este inicio que estamos dando, es fundamental al hablar de presupuesto, porque es lo que nos diferencia con la contabilidad privada, ¿sí? El Estado lleva las dos contabilidades juntas, la contabilidad presupuestaria y la contabilidad tradicional, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes ya empiecen a interpretar esto, porque si no, cuando pase el tiempo y se sienten a estudiar la materia, les va a costar, como a mí me costó, y como les aseguro que a muchos estudiantes, que es justamente considerar la diferencia con la contabilidad privada. Además de llevar la contabilidad privada, se lleva la contabilidad presupuestaria, que es registrar estas etapas del gasto que yo les acabo de mencionar. El gasto empieza con antes de gastar, primero tengo que tener autorización, que es el crédito votado. Me la tiene que dar el legislativo. El legislativo me la dio. Tengo el crédito votado para comprar bienes de capital, camionetas, computadoras, heladeras. Entonces, ¿tengo el crédito? Sí, tengo el crédito. Empiezo el ejercicio y empiezo a tomar decisiones políticas. Bueno, voy a comprar la camioneta. Reservo, se llama afectación preventiva. Entonces quiere decir que ese crédito que me autorizó el legislador ya no lo voy a poder usar para otra cosa. Hago la fe con el presupuesto que le pedí a don Nissan, o a Toyota, cualquiera, le pedí el presupuesto, me mandó un correo diciéndome la camioneta 4x2, cabina simple, vale $1.000.000. Con ese presupuesto yo hago lo que se llama la primera registración presupuestaria, afectación preventiva. Después, el compromiso, después que hago la licitación, y don Nissan. Después que se hace el compromiso, que es la primera relación jurídica que hay con el tercero, va a venir el devengado, que es cuando ingresa al patrimonio del Estado el bien o el servicio que se contrató, ¿sí? Después que se devengó, hay que pagarlo. Entonces viene el mandado a pagar, que es una etapa donde se controla todas esas etapas presupuestarias que hace el contador. Ya van a ver que cuando veamos el sistema contable, el contador interviene en 2 de estas etapas obligatoriamente. Esto que le estoy hablando es el examen en vivo. Estos son los temas que se dan en los exámenes.
¿Cuándo interviene obligatoriamente el contador? Lógicamente le estoy mezclando todo, pero vamos un poquito para adelante. En dos etapas. Antes del compromiso, dice la ley, y antes del pago. Entonces, antes del compromiso, el contador revisa que se hizo la afectación preventiva, que primero que había crédito, después que se hizo la afectación preventiva y después que se hizo la licitación pública bien. Que se compró bien, se compró al más barato, el mejor postor, al que mejor cumplía con los parámetros. Y bueno, después que controla eso, lo manda a pagar, ¿sí? Entonces, bueno, les hago esta introducción porque estamos hablando ya en este artículo de términos que ustedes, para poder entenderlo, es el devengado, acá habla de una de las etapas, y acá habla del compromiso de otra de las etapas, ¿sí? Entonces, márquenla en un costado que diga después, ver etapas del gasto, ¿sí? Para poder después entender. ¿Qué dice? Seguimos. Se consideran gastos del ejercicio con incidencia contable. ¿Qué quiere decir esto también? Este artículo, márquenlo con rojo, esto es porque en el examen es a donde hay realmente inconveniente, en el examen final. ¿Cuándo un gasto tiene incidencia contable? Aquellos que se devenguen en el periodo. Acá empieza la registración contable, ¿sí? Por el devengado que dijimos, ¿sí? Diferencia entre registración presupuestaria y registración contable. Acá está. Cuando se devenga el gasto, se registra contablemente. ¿Sí? Se dice, se traduzcan o no en salida efectiva de dinero. ¿Qué quiere decir? Se pague o no se pague, no importa, lo tengo que registrar. Don Nissan me entregó la camioneta, tengo que hacer la registración contable. ¿Qué le debo a Don Nissan la camioneta? ¿Sí? Eso es, y la modificación que se produce del patrimonio del Estado. Por eso tengo que registrarla contablemente, ¿sí? Presupuestariamente ya la registré, como les dije, ya hemos registrado el preventivo y el compromiso. Y en el devengado hago una doble registración, presupuestaria y contable, ¿sí? Todo esto, como les digo, este es un artículo fundamental que márquenlo porque lo van a necesitar en el transcurso de toda la materia, ¿sí? Bueno, fuentes financieras y aplicaciones. Acá están las aplicaciones, qué es fuente y qué es aplicación. Son los ingresos que se adicionan al cálculo de recursos, los ingresos que provengan de la disminución de activos financieros. ¿Qué es la disminución de activos financieros? Por ejemplo, cuando nos bajaron las tasas, ¿sí? Nos bajaron una deuda que teníamos, esto que consiguió el ministro Guzmán. Ahí hay un ingreso financiero. Ingresos que provengan de incrementos de pasivo financiero. Esto cuando pido crédito. Y pido crédito, en el tercer puntito, eso es un ingreso también financiero, ¿sí? Aplicación financiera es cuando pago deuda, incremento de activos financieros, es decir, cuando, lógicamente, y estoy pidiendo, y la disminución de pasivos también, que cuando tengo pasivos y los estoy cancelando, ¿sí? Esto le va a servir para entender la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. Pónganle un llamadito para entender la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento. ¿Cuál es la unidad? Recuerden, cada sistema tiene una autoridad, ¿sí? Cada uno de los sistemas que vamos a ir viendo en la administración financiera tiene una autoridad, un líder del sistema. Ese líder se llama unidad rectora, ¿sí? De cada sistema. Se llama esa unidad rectora. Van a ver en cada sistema tiene lógicamente distintos nombres. Entonces por eso se los introduzco, porque lo van a ver y lo deben saber en todos los sistemas. Primero, en este que estamos estudiando, en el sistema de presupuesto, se llama Dirección General de Presupuesto. Es la unidad rectora central del sistema de presupuesto, estará a cargo de un direct, allí nos dice cómo va a estar compuesta. Fíjense.
está a cargo de un director, el cual será reemplazado por el subdirector. Para ser director de presupuesto o subdirector, se requiere ser profesional universitario en la rama de las ciencias económicas o ciencias administrativas y una experiencia de la profesión no inferior a 5 años. ¿Sí? Es decir, que pueden ser contadores, economistas, licenciados en administración. No sé qué es lo que son las ciencias administrativas, qué otra que no sean las ciencias económicas, no entiendo eso yo de las ciencias administrativas, pero quedó en la ley. Esta ley ha sido copiada de Santa Fe, habría que preguntarle por qué ponen ciencias administrativas. Es clarito que para poder ejercer, o sea, no entiendo qué ha querido poner acá el legislador, pero definitivamente pueden ser contadores, licenciados en economía, licenciados en administración, ¿sí? Teniendo una experiencia no menor a 5 años. Bueno, ¿cuáles son las competencias que va a tener este órgano rector? Esa Dirección General de Presupuestos, que ¿de qué ministerio depende? ¿A dónde está, lógicamente? ¿En qué ministerio les parece que está? Muy bien, de Hacienda. Perfecto. Está dentro del ministerio, en la órbita del Ministerio de Hacienda. Lo propone el gobernador. ¿Cuáles son las competencias de esta Dirección General de Presupuesto? Primero, imparte las instrucciones para la formulación del presupuesto. Lógicamente, planifica y dice, bueno, les voy a y les va a mandar a todas las jurisdicciones y unidades organizativas de la provincia la forma en que tienen que preparar el presupuesto, las planillas, qué datos de la partida de personal tienen que poner, qué datos de la partida de bienes tienen que poner, no solamente el monto. También le va a dar todas las instrucciones para considerar, por ejemplo, qué instrucciones también tiene que dar, qué dólar tomar, ¿sí? En el caso de erogaciones, hay ministerios, la mayoría que tienen, o algunos tienen relaciones con la moneda extranjera. Entonces, ¿qué dólar tienen que tomar? ¿Qué tipo de cambio, qué tipo de cambio tienen que tomar? Y qué pauta inflacionaria también se estima. Por eso también el presupuesto provincial se demora un poquito esperando que salga el nacional, porque las pautas económicas las tiene que plantear el presupuesto nacional. Es decir, hasta que no sale el nacional, el provincial no se puede terminar el proyecto, porque en estas instrucciones es donde van a estar justamente consolidadas, expresadas e instruidas esos parámetros mínimos fundamentales. ¿Qué tipo de cambio tomar y qué pauta inflacionaria tomar? ¿Sí? B. Dictar y proponer al órgano coordinador las normas técnicas para la formulación. El órgano coordinador, ¿saben quién es? El Ministerio de Hacienda. ¿Sí? El órgano coordinador es el Ministerio de Hacienda. Las normas técnicas para la formulación, programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los presupuestos de todas las unidades. ¿Sí? Entonces, tiene facultades normativas, por eso, dictar y proponer las normas técnicas. El C, analiza los anteproyectos de presupuesto y propone al órgano coordinador los ajustes que considere necesarios. ¿Qué quiere decir? Que es la cocina del presupuesto. La Dirección General de Presupuesto imparte las instrucciones y va a dictar, primero dictó las normas, todas las normas, cómo se deben relacionar cada unidad organizativa y cada jurisdicción con la dirección. Después les va a dictar las normas, después que va a empezar a recibir toda la información de cada unidad organizativa y de cada jurisdicción. Va a armar el anteproyecto y ¿y qué dice el C? Lo va a analizar y se lo va a proponer. Se lo va a elevar a quién, al ministro de Hacienda, con todos los ajustes que considere necesarios. Y es parte de su ministerio, ¿sí? Entonces,
lo arregla y se termina de configurar el presupuesto técnicamente dentro del Ministerio de Hacienda, ¿sí? Además, participa en el Plan Provincial de Inversión Pública, redacta el proyecto de ley de presupuesto público, fundamentando su contenido e indicando la metodología de estimación de los recursos y gastos. ¿Dónde estamos? Acá. Todo eso del ámbito presupuestario propiamente dicho, de la preparación. Fíjense, hasta el punto D, habla de la preparación del presupuesto. A partir del F, también programa la ejecución presupuestaria en forma conjunta con la Unidad Central del Sistema de Tesorería y Gestión Financiera. Acá que también hace el Director General de Presupuesto. ¿Con quién se junta? Que es lo que este artículo también, estos artículos son fundamentales. ¿Con quién se debe juntar para poder preparar la ejecución presupuestaria? Es decir, ¿cómo vamos a gastar en el año? Con el tesorero. Se junta con el tesorero porque el tesorero le tiene que informar qué planificación de caja tiene, qué ingresos va a tener. Entonces, entre lo que le informa el tesorero, que sabe cuántos ingresos estima cuántos ingresos va a tener en el año, el director de presupuesto sabe cuánto tiene que gastar. Entre los dos van a coordinar lo que se llama ya van a ver que es lo que prácticamente se llama el ritmo del gasto, ¿sí? Es decir, cómo se va a ir gastando en función de los recursos, ¿sí? G, intervenir en las modificaciones presupuestarias, elaborando los informes correspondientes de acuerdo a la legislación vigente, evaluar la ejecución, lo tiene que hacer trimestralmente, aplicando las normas y criterios establecidos en esta ley, su reglamentación y las normas técnicas respectivas. J, asesorar en materia presupuestaria a todos los entes de la administración provincial y difundir los criterios. También tiene funciones asesoras, ¿ves? Difundir los criterios para compatibilizar progresivamente el sistema presupuestario provincial y municipal. Y J, fui al pasto, perdón. Redactar el proyecto, no puedo estar. J, lo demás que les confiera la presente ley sobre reglamentación. ¿Cómo está estructurada la ley de presupuesto? Nos los muestra el artículo 17, perdón, el 23, ya si vamos por el 23. ¿Qué adoptar, qué forma debe adoptar, dice la ley? De manera tal que muestre su estructura, el cumplimiento de las funciones que tiene el Estado, cuáles van a ser las políticas que quiere implementar el Ejecutivo, a través de qué, de los planes, de los programas de acción, qué producción de bienes y servicios va a tener. Esas son, siguen siendo todavía un poquito anhelos, porque la producción de bienes y servicios se debería informarse cuántos niños se quieren educar este año, cuántos se debe bajar el delito, cuántos embarazos aquellos embarazos de adolescentes se va a tratar de disminuir. Eso es la producción, desgraciadamente, de bienes y servicios que ya debe el Estado encarar, ¿sí? ¿Cuántos niños más se van a educar? ¿Cuántos se van a mejorar las salitas de 3 que faltan y que no están? ¿Cuántos niños se van a conectar el año que viene que están sin conexión? Lógicamente han estado sin aprender nada este año porque tienen problemas de conectividad. Esas son la producción de bienes y servicios del Estado, que alguna vez, ojalá ustedes vean que se puede empezar a, primero, proyectar, hacer presupuesto, y después controlar, el verdadero control de gestión del Estado. Eso sigue siendo un anhelo, está en la ley ahora, porque existía en la nacional, pero no en nuestra provincia. A partir del 2015 con esta ley está, pero son anhelos.
falta mucho. Después, ¿cuál es la incidencia económica y financiera de los gastos y los recursos? También son temas bastante que le faltan. La vinculación de los mismos y su fuente de financiamiento, la distribución geográfica de los gastos previstos. Esto tiene que ver con lo que se llama dentro de los objetivos, aquellos que veíamos de Núñez Miñana, tan viejos, de los objetivos de la política fiscal, que es el equilibrio territorial, ¿sí? El equilibrio territorial como objetivo fundamental de la política fiscal se refiere justamente a cómo se distribuyen es decir, cómo se distribuyen los recursos en todo el territorio provincial, ¿sí? Pero esos son anhelos. ¿Qué debe especificar el proyecto? El número de cargos, el resultado económico, operativo y financiero, los resultados esperados de producción y servicios. Esto es lo que les digo que son anhelos, y la proyección de la deuda flotante estimada, ¿sí? Ya van a estudiar también deuda flotante estimada, señalen, ver en el sistema de tesorería, que es la deuda flotante, es decir, el sistema de tesorería y el sistema de la deuda pública les va a enseñar qué es la deuda cuando estudiamos la deuda pública, y qué es lo que no es deuda pública, y es deuda del tesoro, la deuda flotante, la deuda con proveedores al cierre del ejercicio, es la diferencia entre el mandado a pagar y el pagado, es deuda flotante, ¿sí? El flujo mensual de fondos, actualizarlo trimestralmente, informar a las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras legislativas. Junto con el proyecto de presupuesto, presentar proyecciones de recursos y gastos de los siguientes 3 ejercicios. También es la nueva modalidad que adoptó la ley del presupuesto por más de 3 años, empezar a presentar información que termina siendo en un país inflacionario, casi hiper ya otra vez inflacionario, falta todavía, pero la verdad que es muy grave la situación que se está presentando económica, sobre todo desde el punto de vista de empleo, inflación, o sea, el nivel general de precios, empleo y mercado de capitales, mercado cambiario, es tan grave que en nuestro país las proyecciones, este tipo de proyecciones carecen totalmente de valor, porque se pierde tiempo y no tienen no van a tener ninguna aplicación práctica. Bueno, entonces, junto con el proyecto, presentar la proyección de recursos para los próximos ejercicios, 3 ejercicios. Programa de inversión por periodo, operaciones de crédito público, proyecciones, perfil de vencimiento de la deuda pública. Todo esto es precioso expresarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué sentido tiene con los parámetros económicos con los que se desenvuelve nuestro país? Bueno, ¿qué es lo que también, fíjense que habla el sistema, que en cuanto a la separación de poderes, para no meterse en lo que hacen los legisladores? Eso es parte de la división de poderes. El Poder Legislativo van a ver que hace su propio presupuesto. Hace su propio presupuesto, lo aprueba y, lógicamente, lo hace totalmente consensuado con el Ejecutivo, ¿sí? Los directores de administración se juntan y con el ministro de Hacienda, y lógicamente se hace totalmente consensuado con el Ejecutivo. Pero la ley específicamente le otorga esa separación al legislativo por la división de poderes. Tema de examen, reconducción del presupuesto. ¿Qué es lo que es la reconducción del presupuesto? ¿Qué es lo que ocurre cuando bueno, son las 10. ¿Hay algunos todavía conectados? ¿Algunos alumnos? Sí, profe. Sí, profe. Estamos. Bueno, para aquellos que están conectados, entonces, con este tema vamos ya a concluir. También, pregunta de examen. ¿Qué es la reconducción del presupuesto? ¿Qué es lo que dijimos que era justamente la vida del presupuesto? ¿Cuándo comienza y cuándo termina?
Bueno, ¿y qué ocurre si llega el 1 de enero y no está votada la ley de presupuesto? Muy bien, muy bien. De esto hablan estos artículos, ¿sí? ¿Qué novedoso tiene la ley? ¿Sí? Que van a ver que primero, en nuestra provincia, en este sistema, acá en el 27, el 28 y bueno, creo que el 29 habla, ¿qué es lo que se hace inmediatamente? ¿Por qué? Se produce lo que se reimplanta el presupuesto del año anterior, ¿sí? El término conocido es reconducción, pero en la ley nuestra habla de, primero se produce el presupuesto reimplantado, que es reimplantar el presupuesto del año anterior tal cual fue votado y fue cargado en el sistema contable, en el sistema CIDICO se llama, el presupuesto del año anterior. ¿Por qué? Porque el 1 de enero, al hacer, el Estado no tiene vida limitada, no para nunca, no se detiene nunca. Entonces, el 1 de enero a las 0 horas tiene que tener la provincia de Mendoza, la municipalidad de la capital, la municipalidad de La Paz, tienen que tener un presupuesto para funcionar. Porque a partir de las 0 horas, como les digo, hay empleados, están los médicos trabajando, los enfermeros, las enfermeras, los policías, están, sí, el Estado no paga. Entonces se produce lo que se llama que se reimplanta el presupuesto del año anterior, ¿sí? Lógicamente con limitaciones, que van a ver que están en en estos artículos, ¿sí? ¿Cuáles son, qué es lo que se va a eliminar? Los recursos que no pueden, esto respecto a los recursos, que no se pueden recaudar nuevamente, los créditos que se utilizaron, los excedentes de ejercicios anteriores que se utilizaron y los gastos que no se repetirán, ¿sí? Eso respecto a los recursos. Bueno, acá hemos tenido un problema en los artículos, pero como les digo, ahí están. Perdón, me he equivocado. Ah, no, ahí estábamos. Sí, está bien. Está mal la filmina, pero acá estábamos, acá dejamos porque no continúa la filmina con el mismo tema. Entonces, primero se puso el 1 de enero lo que se llama el presupuesto reimplantado. Y van a ver que con las limitaciones de que no se pueden hacer gastos que eran para el ejercicio anterior, no se van a poder hacer, recursos que estaban limitados al otro ejercicio tampoco se van a poder utilizar y recaudar, pero hasta la fecha del 30 de abril, que es cuando se produce ya el cierre y rendición de cuentas, ¿sí? Donde ahí sí se va a producir la reconducción del presupuesto. Una vez que se presentó toda la cuenta general del ejercicio, ahí se produce la reconducción del presupuesto, que es continuar con el mismo presupuesto con algunas limitaciones y algunas modificaciones, ¿sí? Pero les contamos que lo que vimos, comenzamos la clase otra vez, enganchamos en el presupuesto, lo que se produce cuando al inicio del ejercicio económico, ya tenía la cabeza en otro tema, no se encuentra aprobada la ley de presupuesto. El artículo 27 establece que regirá el presupuesto del año anterior. ¿Se acuerdan que algo la última clase ya charlamos? Que era el presupuesto reconducido del 28, ¿sí? Entonces, y recuerden del 28, anoten los que recién ingresaron, y para todos los artículos, que tienen que leer siempre a complementar el de la ley con el del decreto 1000, que es el que establece la diferencia entre el presupuesto reimplantado, que es lo primero que automáticamente se produce
al 1 de enero y el presupuesto reconducido que va a ser después del 30 de marzo cuando se aprueba el ejercicio, ¿sí? Con las limitaciones que establece el 29, 28, 29, no, en el 28, el 28. Empezamos con ese tema y ahora, después del tema del presupuesto reconducido y reimplantado, comenzamos con la ejecución presupuestaria. ¿Qué es la ejecución presupuestaria? Justamente comenzamos con la ejecución presupuestaria, así bien digo. ¿Cuál es el objetivo que tiene la ejecución presupuestaria? Es cumplir las políticas que el gobierno fija, así que cada gobierno establece. ¿Quién tiene la competencia? Recuerden, como ya dijimos, que así como la tiene el Poder Ejecutivo, que va a ejecutar el presupuesto. Para el análisis que hace la ley, separa claramente y diferencia entre la ejecución del cálculo de recursos y la ejecución del presupuesto de gastos, ¿sí? Es la ley. Primero empezamos a analizar los recursos y diferenciando entre el cálculo de recursos y el cálculo definitivo, ¿sí? El cálculo de recursos es el que sale de la legislatura que aprueba la ley, recuerden. Cálculo de recursos, ¿dónde está? ¿Cuál es la ley? ¿Cómo se llama la ley del cálculo de recursos? No. La del cálculo de recursos. Muy bien, muy bien. Salen las dos leyes. Primero siempre la de impositiva, ¿sí? Se sanciona primero la impositiva, porque es la que dice el qué. ¿Con qué vamos a poder atender a los gastos de la ley de presupuesto, ¿sí? Entonces, este cálculo de recursos sería la ley impositiva como sale fresquita con los presupuestos estimados de la legislatura, ¿sí? Y después va a quedar en definitiva con aquellas empezamos miradas desde el punto de vista financiero, del económico y de la contabilidad pública. Para las finanzas públicas son todos los fondos que ingresan al Tesoro, los medios con que cuenta el organismo público para prestar los servicios. Desde el punto de vista económico, fíjense que justamente diferencia como aquel ingreso que el Tesoro, pero que no tenga como una partida equivalente de valor, que es el caso de la venta de bienes. Si sale un bien del Estado e ingresan fondos, se produce una variación permutativa. Entonces, para la ciencia económica no sería un recurso, ¿sí? En cambio, para la contabilidad pública es todo ingreso al Tesoro. Cuidado, y esto es lo más importante. Siempre recuerden que para la contabilidad pública se rige por el percibido. Sí, por el principio del percibido. Entonces, ingresó al Tesoro es recurso. Ingresó al Tesoro y quiere decir que ingresó el efectivo y que está disponible para que el tesorero atienda gastos del Estado, ¿sí? Mientras no, aunque esté devengado, el impuesto automotor, el impuesto inmobiliario que esté devengado no es recurso para la contabilidad pública, ¿sí? Es un crédito. Bueno, después justamente, acá vamos a ver el 17, que justamente cómo se financiarán tanto las erogaciones corrientes como las de capital, serán financiadas mediante. El 17 acá nos está mostrando cuáles son la totalidad de los recursos del gobierno de la provincia de Mendoza. Primero, impuestos nacionales. ¿Cuáles son? Aquellos impuestos que se coparticipan, ¿sí? La ley de coparticipación, todos los impuestos que todos los días ingresan a la provincia, ¿sí? Después, los impuestos provinciales, que son los recursos tributarios, después las tasas y las contribuciones también son tributarios, los precios y las tarifas por
¿Recuerdan la diferencia? Bueno, las tasas, ¿qué es lo que eran? Las tasas era la contraprestación por la recepción de un servicio, generalmente en el gobierno provincial es un servicio que presta administrativo, ¿sí? Las contribuciones obligatorias, los precios y las tarifas por la producción de bienes y prestación de servicios. Recuerden, por ejemplo, los ingresos que tienen la empresa de Trole, ahora no, porque ahora es una sociedad, entonces no va a ingresar al gobierno provincial, pero todas las tarifas y precios que cobra el Estado. Y después, otros recursos a percibir en el ejercicio económico financiero, por ejemplo, ¿qué otros recursos? Y está recibiendo la provincia, no de forma equitativa, según parece, que son los ATM, los adelantos del Tesoro de la Nación, por ejemplo. Esos serían otros recursos a percibir en el ejercicio económico financiero. El endeudamiento público, que el uso del crédito, y lógico, y otras fuentes financieras, ¿sí? Ahí tenemos la totalidad de los recursos de la provincia. Después, los gastos, también está la diferencia entre el crédito votado, crédito vigente y crédito líquido. Recuerden siempre, para que también el oído se les tiene que ir familiarizando, lógicamente, esa autorización legislativa para gastar se llama crédito, porque es un crédito que le da el Poder Legislativo al Ejecutivo, ¿sí? ¿Y cómo lo diferencia la ley? Entre votado, vigente y líquido. El votado es la ley de presupuesto como sale cruda de la legislatura, ¿sí? Después, el vigente, ¿qué va a ser? El votado con las modificaciones presupuestarias autorizadas también por la legislatura. Y el líquido es el vigente menos las reservas de créditos, que era lo que yo ya les he contado, que justamente es la manera de ir administrando el presupuesto, ¿sí? Que se reserva el Poder Ejecutivo con cada jurisdicción y con cada unidad organizativa para que no se gaste el presupuesto en los primeros meses o en el primer semestre cuando hay que pasar el año, ¿sí? Y además, de acuerdo a las disponibilidades que va teniendo de ingresos el Ejecutivo, es decir, a medida que va cobrando los impuestos, es como se va llevando lo que se llama el ritmo del gasto y un orden de ejecución presupuestaria, ¿sí? La herramienta que tiene el Ejecutivo para justamente poder llevar una ejecución presupuestaria ordenada es también reservar créditos, ¿sí? Bueno, a ver cuáles son los gastos del ejercicio. Son gastos del ejercicio, y también es un artículo fundamental, márquenlo. Fíjense lo que el artículo nos indica, que se consideran gastos del ejercicio con incidencia contable. Por eso cuando vemos las etapas del gasto, recién, ¿qué es lo que decimos? Recuerden siempre que yo disculpen que sea reiterativo, pero el tema de la fundamental, las etapas del gasto, que venía la afectación preventiva, que es cuando se reserva el crédito para que no se gaste en otra cosa, la afectación, el compromiso, que es cuando ya tiene nombre y apellido, y el devengado. Ahí es donde empieza a tener el gasto incidencia contable. Anteriormente solamente tuvo incidencia presupuestaria y registración presupuestaria, ¿sí? ¿Recuerdan que eso algo hablamos? ¿Sí? Todavía no ven las etapas del gasto en la práctica, ¿no? Todavía no ingresan en 4. Bueno, muy bien. Eso, sí.
Pero bueno, entonces están comprendiendo esa diferenciación tan importante, tan fundamental con la contabilidad privada, ¿no? Que es la registración presupuestaria de la contabilidad pública. ¿Por qué? Que ya también lo hemos hablado. ¿Por qué la contabilidad pública lleva una registración presupuestaria? Porque ¿quién administra y quién es el dueño del...? Es muy bien. Ya lo hemos hablado muchas veces, disculpen, yo se los vuelvo a preguntar porque después lo vuelvo a preguntar en el examen y por ahí, justamente, esa es la gran diferencia. Entonces, esa registración presupuestaria que ustedes están empezando a ver en la parte práctica, es la gran diferencia con la actividad privada. La plata no es del gobernador que está gastando. Entonces tiene que justamente, además de planificar, tiene que llevar registro de cómo va gastando, ¿sí? Y es a través de la registración presupuestaria. ¿Cuándo va a registrar contablemente? Cuando llega a la etapa del devengado. ¿Por qué? Porque lo dice este artículo 17. ¿Sí? Este artículo 17 establece cuáles son los gastos del ejercicio, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Uf, me vine otra vez muy atrás. Perdón. No sé dónde. 13, acá está. 17, entonces, ¿cuáles son los gastos del ejercicio? Aquellos con incidencia contable que se devengan en el periodo, se traduzcan o no en salidas efectivas de dinero. Acá está también la gran diferencia con los recursos. ¿Qué dijimos que se consideraba recurso del ejercicio? Aquel que se percibía, que estaba ya percibido y estaba a disposición del Tesoro. Bueno, acá viene un análisis teórico de qué es el gasto público, pero es la aplicación de los recursos del Estado a la satisfacción de las necesidades financieras que demandan los servicios públicos. Esta es una definición teórica, ¿sí? Del profe de la Gáspera. También lo vemos desde el punto de vista de la finanza, de la contabilidad pública, siempre viendo la diferencia que hay entre la ciencia económica, la finanza y la contabilidad pública. Fíjense, para las finanzas públicas es la salida de fondos, el proceso ingreso-gasto, es toda la salida de fondos necesaria para el mantenimiento de los servicios públicos. Desde el punto de vista económico, es todo egreso no compensado por una incorporación equivalente de bienes al patrimonio. Por ejemplo, no es gasto la compra de un bien de uso, es decir, que solamente los gastos en bienes corrientes para la ciencia económica es gasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que la compra de un bien de uso, ¿qué es para la contabilidad privada? Una inversión. Muy bien, una inversión que, ¿qué particularidad tiene? Que se va amortizando a través del tiempo. Es decir, se va reconociendo su desgaste en la contabilidad privada a través del tiempo, se va amortizando y se va mandando a gastos la parte de que se deprecia, ¿sí? La depreciación es lo que se va mandando a gastos. Pero inmediatamente se incorpora, como incrementa el patrimonio, no es un gasto, ¿sí? En cambio, fíjense para la contabilidad pública, es el movimiento de fondos del Tesoro realizado por órgano competente en cumplimiento de todas las normas legales y administrativas. Nunca se puede gastar si no existe autorización de una norma legal para realizar dicho acto y con la existencia de crédito suficiente en su concepto y monto, ¿sí?
En la contabilidad pública les cuento que los bienes de uso no se amortizan, ¿sí? Ingresan al patrimonio del Estado con el valor de adquisición y se incorporan al patrimonio del Estado, pero no se amortizan. Entonces, cualquier movimiento de fondos que salió del Estado es, lógicamente, autorizado por la norma legal, es gasto, ¿sí? Distintos enfoques para analizar los gastos que tiene la administración financiera. Puede ser por el origen de las autorizaciones, si son créditos para gastar y para pagar, si son estimativos y limitativos, y si son condicionados o no condicionados. Esto lo vamos a ver un poco rápidamente. Por el origen de las autorizaciones, entonces, recuerden que los gastos pueden estar autorizados por la ley de presupuesto o solamente por el Ejecutivo en una única vez. Esto también es fundamental que lo entiendan. O sea que justamente en concordancia con lo que acabamos de definir como gasto público, que es todo salida del Tesoro que provenga de una autorización, de una norma legal, ¿sí? Entonces, todos los gastos tienen que estar autorizados por la ley de presupuesto o leyes especiales, si no, no se puede gastar. ¿Cuál es la única excepción? Es esta por el Poder Ejecutivo, por el 32. Volvemos otra vez a por ley de presupuesto o leyes especiales. ¿Cuáles son? Créditos suplementarios, créditos extraordinarios, refuerzos de créditos previstos, autorizar créditos no previstos. El tema y lo fundamental es que todo gasto que realice el Estado debe estar autorizado por la ley de presupuesto o por otra ley especial, si no, no puede gastar. ¿Cuál es la única excepción? Es la que el Poder Ejecutivo solamente en el 32 puede gastar. En el caso de epidemias, inundaciones, terremotos y otros de fuerza mayor para conservar la paz y el orden público, ¿sí? Que esto se remite a la Constitución, ¿sí? Al 130 de la Constitución Provincial, creo que era el 130. A ver, vamos a ver el 32 de la LAF. El Poder Ejecutivo podrá disponer de autorizaciones, bien, justamente asignando partidas, haciendo uso del crédito público o contra, en caso de epidemias, inundaciones, terremotos. Estas autorizaciones deberán ser fundadas y comunicadas, eso dice el 32, ¿sí? A la legislatura, en el acto que se disponga, y lógicamente se incorporarán al presupuesto vigente, eso dice en el reglamentario. Es decir, que es la única excepción. Por ejemplo, entraría el tema de, lógicamente, la pandemia. ¿Qué hizo el gobernador? Sacó decretos específicos para determinar qué gastos va a realizar, donde algunos pueden no haber estado previstos en la ley de presupuesto. Cuando venga el Tribunal de Cuentas a revisar o esté revisando los gastos, justamente va a mirar seguramente con un ojo bien fino si los gastos que está haciendo el Ejecutivo que sean todos concordantes con estas normas, ¿sí? Y que, por ejemplo, no se puede poner que por la ley de presupuesto, por el tema de la pandemia del COVID, se va de viaje, no sé, a una convención, ahora, aunque ahora es imposible, pero cualquier ejemplo burdo que no esté relacionado con epidemias, inundaciones, terremotos o fuerza mayor para conservar la paz y el orden público, no se puede hacer, no se puede gastar. Todos los gastos tienen que estar autorizados por la ley de presupuesto o por leyes especiales, ¿sí? Bueno, acá está el 31. Toda ley que durante el ejercicio autorice gastos no previstos en el presupuesto de erogaciones debería indicar el mecanismo de financiamiento para el ejercicio y para ejercicios futuros cuando corresponda.
acá también está hablando de una situación especial que se puede dar, que en el 31 autoriza tal vez a alguno de los decretos que haya tenido, que, bueno, habla de ley, ni siquiera decreto, ¿sí? La ejecución del gasto autorizado por dicha ley solo procederá desde el momento en que se produzca la efectiva recaudación del recurso, pues tiene que estar siempre afectada el recurso que lo financie, excepto cuando por la naturaleza del convenio firmado debe iniciarse el proceso del gasto efectivo sin el efectivo ingreso de los recursos, ¿sí? Está bien clarita la limitación, que para gastar hace falta que los gastos estén determinados en concepto y monto en la ley de presupuesto o por una ley especial, ¿sí? Y que esa ley especial, además, eso dice el 31, tenga previsto el financiamiento, ¿sí? Así sea, durante el ejercicio y para el ejercicio futuro. A no ser el caso especial que dice el segundo párrafo, donde cuando exista excepcionalmente la naturaleza del convenio, debe iniciarse a realizar el gasto sin el recurso. Tiene que ser algo muy, muy especial, muy bien explicado, muy bien fundamentado el gasto, ¿sí? Después, hay otro análisis que es diferenciar los créditos para gastar y para pagar. Para gastar son facultativos. ¿Por qué? Porque justamente es decir, es facultativo, entre comillas, ¿sí? Los puede ejecutar o no. ¿Qué puede ejecutar o no? Y sí, por ejemplo, vas a hacer la fiesta de la vendimia o no hacerla, o hacerla más pequeña o más grande, ¿sí? Pero seguramente, lo dice el cuadrito, dice el crédito que el Poder Ejecutivo puede ejecutar o no, luego de asegurar la prestación mínima de los servicios. Es decir, la prestación mínima de los servicios sí o sí la tiene que dar y tiene que justamente cumplirse el gasto, ¿sí? Y para pagar son obligatorios, ¿por qué? Porque son las obligaciones que ya han sido asumidas, ¿sí? Puede ser por imperio de la ley. Por ejemplo, el funcionamiento del Poder Legislativo, para que funcione el Legislativo, el Ejecutivo, para pagar pensiones o subsidios, ¿sí? Que estén establecidos en una ley, hay que atenderlo, esos gastos, o por imperio de contratos preexistentes, que son servicios de la deuda pública, que para pagar la deuda pública ya asumida y que vence, locaciones. ¿Qué son? Las locaciones son los contratos de alquiler que tenga el Estado, no solamente el Estado realiza locaciones de inmuebles, sino que hasta se alquilan, por ejemplo, impresoras, se hacen contratos de alquiler de impresoras, se hacen contratos, imagínense en el tema de la salud, de máquinas de salud, se hacen contratos también de automóviles, ¿sí? Entonces, si existen contratos preexistentes, también son créditos para pagar, perdón. Estimativos son aquellos que tienen cierta flexibilidad, limitativos son inflexibles, no admiten modificaciones, que lógicamente que van a ser aquellos que los pactados, los que son y devienen de contratos de ejercicio anterior. Los condicionados es cuando exista una condición, y los no condicionados no sujetos a condición alguna. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede estar condicionado? Por ejemplo, un programa, un plan contra alguna ayuda económica, respecto de alguna enfermedad, por ejemplo, que tenga la vid. Si no se produce la necesidad, no se atenderá, no se destinará el recurso a esos gastos, es decir, no se llevarán a cabo esos gastos, ¿sí? Se deberá cumplir una condición para hacerlo. Los no sujetos a condición alguna, lógicamente, es la atención de los servicios públicos y también el cumplimiento de las políticas del Estado, como por ejemplo siempre decimos, si tiene una política el gobierno de una participación en el deporte y quiere apoyar a los deportistas que son de alto nivel de competencia, que son provinciales, por ejemplo, para las Olimpiadas, les quiere entregar subsidios, o justamente, o al revés, quiere fomentar
el deporte, ayudar el deporte en las escuelas o en las zonas indigentes. Ese no está sujeto a ninguna condición, es solamente mostrar una política, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los créditos presupuestarios? Según el origen de las autorizaciones, según la vigencia de las autorizaciones, según el carácter y después según el carácter económico. Según el origen de las autorizaciones, como dijimos, por ley de presupuesto, es todos los gastos que autorizaron los legisladores. Por leyes especiales es el 31 de la LAF, ¿sí? Que es por fuerza mayor. Por leyes especiales el 31 y por el Poder Ejecutivo el 32 de la LAF, ¿sí? Por leyes especiales cuando dijimos que una ley autoriza la realización de un gasto que no esté en la ley de presupuesto, ¿sí? Que debe prever el recurso para atenderla o, excepcionalmente, tal vez la ley que autoriza el gasto obliga a que se realice el gasto aunque no se haya percibido recursos, ¿sí? Y por el Poder Ejecutivo, que es el de la LAF, fue el que mencionamos, los casos de inundaciones, terremotos, leyes especiales, inundaciones menciona, catástrofes, menciona también para mantener la paz interior, que en el caso de las milicias. Bueno, según la vigencia anuales, es lo que rigen todos los créditos presupuestarios, todos los créditos incluidos en la ley de presupuesto tienen una vigencia anual, ¿sí? Transferibles son aquellos saldos disponibles transferidos al ejercicio siguiente. Van a ver que a veces los excedentes de ejercicios anteriores, los excedentes del ejercicio se pueden transferir al otro ejercicio, por ejemplo, en los autárquicos, ¿sí? Según el carácter de las autorizaciones, los obligatorios son por el imperio de la ley, de la Constitución o de contratos preexistentes, ¿sí? Por los facultativos, que son aquellos que puede usarlo o no, según la prestación mínima de los servicios, según su financiamiento. Esto es importante, que los van a... sí, dentro de esta preparación que estamos teniendo, de este oído, que yo les digo, se les tiene que ir haciendo. Todos los gastos deben ser atendidos con la totalidad de los recursos. Esas son las rentas generales, que es justamente por el principio de unidad de caja, que es un principio básico presupuestario, que ya también lo charlamos, un principio administrativo que, de la administración privada, que tomó la administración pública, justamente el principio de unidad de caja. Todos los recursos deben ir a una misma caja, ¿sí? Esos recursos forman las rentas generales, ¿sí? Las rentas específicas son aquellos recursos que no entran en las rentas generales porque se establece que irán, es decir, por ejemplo, un porcentaje de los ingresos brutos va para financiar el EMETUR, el Ente Mendoza Turismo, ¿sí? Ese es un recurso específico que tiene. Hay muchos recursos específicos, ¿sí? Están en el 33. Fíjense, esto también es importante, márquenlo para cuando estudien. Estos son los que no son, aquellos recursos que no son de rentas generales se llaman recursos afectados, ¿sí? Fíjense lo que dice el 33. El principio general dice que los recursos no podrán tener un destino específico, coma. Ahí debería haber un punto, porque ese es el principio de unidad de caja. Todos los recursos deben estar para atender la totalidad de los gastos. Ese es el principio general. Pero justamente por la complejidad de todas las operaciones que realiza el Estado, existen estas excepciones que están y son nada más que estas del 33. Primero, aquellos recursos que sean provenientes de crédito público, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente las operaciones de crédito público van a tener un destino.
Después, en el B, los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado con destino específico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Ahora, bueno, ahora no sé si tanto, pero sí ha ocurrido, y ocurría, que por ejemplo, el tema del caso de aquellos ciudadanos que dejan sus herencias y la donan al Estado, hacen una donación al Estado provincial, ¿sí? Entonces, en su testamento, la parte, la porción disponible, que se llama, se la donan al Estado provincial. ¿Qué puede ser? Que si dice con cargo, hay que atender el cargo, es decir, ese recurso que dejó, esa donación que hizo un ciudadano que es causante, que se muere, que fallece, debe tener el destino que él dijo, que ¿cómo puede ser? Que, por ejemplo, se haga un monumento en la plaza tal, en la plaza San Martín se ponga una placa, o que otro destino que puede tener, por ejemplo, que vaya a los asilos de ancianos de la provincia, o al hospital central, o al hospital Noti. Ese sería el destino específico. Si no lo especifica en la donación, va a ir a rentas generales, ¿sí? Entonces, el B es solamente aquellas donaciones con destino específico, que sería un recurso afectado, entraría en las excepciones. Después, los que por leyes nacionales o convenios interjurisdiccionales tengan una afectación específica y de dicha afectación dependa la percepción del recurso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que si una ley nacional o un convenio dice que tiene una afectación específica, el recurso debe ir a esa afectación, ¿sí? Después, los que por leyes especiales de carácter provincial sean extraordinarios y estén destinados a atender gastos de carácter no permanente o aquellos destinados a dar participación a municipalidades. Porque claro, ahí terminan de estar la última opción destinada a dar participación a municipalidades, tiene el destino, que son las municipalidades, ¿sí? Y después, los recursos asignados a constituir fondos fiduciarios tampoco entrarían en la renta general. Estos son los 5 casos que no ingresan, aquellos recursos que no pertenecen a las rentas generales. Pero el principio general es que todos los recursos ingresan a rentas generales y no pueden tener un destino específico. ¿Sí se entendió? Fíjense el análisis del gasto según su carácter económico. Primero, son gastos efectivos, que aquellos que implican una disminución efectiva del patrimonio del Estado. Los gastos en personas son los gastos en bienes corrientes, ¿sí? En gastos en personal, en bienes de consumo. Y después, aquellos que son transformaciones de capital, son los que tienen por finalidad incorporar al patrimonio del Estado, aumentar el patrimonio del Estado, de una variación cuantitativa como comprar bienes de uso o amortizar deudas, ¿sí? Pagar deuda también, el gasto transforma el capital, ¿sí? Es un gasto efectivo y de incremento del capital. Dije, ahora vamos a entrar en la programación de la ejecución presupuestaria, el 35, bueno, van viendo cómo la ley nos llevó a la ejecución. Hablamos de ejecución de gastos, de ejecución de recursos, y lógicamente la ley, otro avance de la ley de administración financiera respecto a la vieja ley de contabilidad, es la necesidad, la obligación de que este órgano rector programe cómo va a ejecutar, que es un poco lo que yo les contaba, siempre que les digo que es la necesidad de administrar un presupuesto, es considerar los recursos reales, porque se puede programar muy bien, pero después, cuando empieza a caminar el ejercicio, nos encontramos con la realidad. Imagínense este año tan especial. Por eso también es necesaria estas herramientas, estas considerandos que tiene la ley. Fíjense,
A los fines de garantizar una correcta ejecución de los presupuestos y de compatibilizar los resultados esperados con los disponibles, los esperados con los disponibles con la realidad, cada una de las jurisdicciones y unidades organizativas deberán programar para cada ejercicio económico financiero la ejecución financiera y física de los presupuestos, siguiendo las normas que fijará la reglamentación, las disposiciones complementarias y procedimientos que dicten las unidades rectoras centrales del sistema presupuestario y de tesorería. Siempre van para cualquier programación presupuestaria, van juntos la Dirección General de Presupuesto con el tesorero, necesariamente, ¿sí? Necesariamente. Por lo que les cuento, porque hay que ir midiendo cómo vienen los ingresos que va avisando el tesorero. El tesorero, recuerden que es el que justamente tiene la caja de la provincia y va viendo todos los días la percepción de los recursos, ¿sí? Y le comunica al sistema, al rector, al director del sistema de presupuestos, justamente qué disponibilidad tiene. Imagínense qué comunicación tiene que haber para que pueda ir gastando, es decir, cómo va autorizando el órgano rector presupuestario respecto a la disponibilidad de fondos, ¿sí? Acá abre, y qué es lo que hace el artículo en el segundo párrafo, justamente habla de que la programación del Poder Legislativo corresponderá a los... Acá respeta la autonomía que tiene que tener los otros poderes, ¿sí? En la ejecución de sus presupuestos, ¿sí? Y dice que la programación del Legislativo corresponde a los presidentes de cada Cámara, al del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte, y al fiscal de Estado y Tribunal de Cuentas, con los respectivos órganos extrapoderes. Es decir, que un poquito, porque no se crean que en la práctica se da tanto, pero sí respetaría la programación de cada órgano autónomo, ¿sí? Es decir, realmente el ritmo del gasto lo lleva el Ejecutivo, y cuando no se puede gastar, no se puede, entonces son a veces discusiones que tiene sobre todo el Poder Judicial, que es un organismo tan grande, y es complejo, y bueno, lógicamente son esos parámetros que permanentemente tienen que estar en comunicación, y hay que respetar la autonomía que tiene cada poder. Entonces, el presidente de la Corte, que dice, si a mí me autorizaron un presupuesto de 10.000 millones, dame los 10.000 millones, que yo necesito nombrar jueces, yo necesito cambiar los muebles, cambiar computadoras, necesito comprar autos. Y el director de finanzas, que ahora se llama justamente el director de presupuesto, tiene que estar frenándolo al presidente de la Corte, diciéndole, espere, presidente, si no estamos, la recaudación viene mal, la recaudación, imagínense este año con la pandemia. Imagínense este año con la pandemia. Entonces, bueno, esa es la manera de ejecutar y garantizarle, como dice el artículo cuando empieza, que dice garantizar una correcta ejecución de los presupuestos, ¿sí? La necesidad de que cada jurisdicción programe muy fino cómo va a ejecutar financiera y físicamente ya es mucho, pero sí cómo va a ejecutar financieramente los presupuestos. Después, el último párrafo habla del monto total de las cuotas de compromiso fijadas para el ejercicio económico financiero, ajustadas y aprobadas por las unidades rectoras centrales en la forma y para los periodos que se establezcan, y que no deberá ser superior al nivel de los ingresos previstos durante el ejercicio económico financiero, ¿sí? Es decir, que también va a poner cuotas de compromiso. El administrador del órgano rector, que es el sistema de presupuestos, el director general de presupuestos, va también a tener, es decir, no solamente la última palabra la tiene él, pero cada unidad, cada jurisdicción, cada unidad organizativa, cada administrador, en cada ministerio, en cada oficina, en cada
tiene que tener cuidado con esas cuotas que son, como les digo, son límites para gastar, para poder garantizar la correcta ejecución del presupuesto durante el año y que vaya paralela al ingreso de recursos. Eso es lo que establece este artículo, ¿sí? Ya entramos en la evaluación presupuestaria, que es la información. Fíjense, la Dirección General de Presupuesto evaluará la ejecución del presupuesto de las jurisdicciones y unidades organizativas definidas en la presente ley y otras que establezca la reglamentación. Dicha evaluación se dará periódicamente durante el ejercicio y al cierre, debiendo informar los resultados trimestralmente a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras legislativas, ¿sí? Justamente también, ¿qué es lo que? Bueno, vamos a leer el artículo entero. Para ello, las jurisdicciones y unidades organizativas deberán registrar en CEDICO toda la información de la gestión física de la ejecución de su presupuesto de acuerdo con las normas técnicas correspondientes. Justamente. ¿Qué es lo que obliga también la ley? A llevar el orden presupuestario para que la ejecución del presupuesto sea lo más lógica y ordenada posible, ¿sí? Entonces, todo el tiempo está evaluando la Dirección General de Presupuestos de todo el gobierno provincial, cómo se va gastando, cómo se va del crédito votado que llega al definitivo, cuánto se va afectando preventivamente, cuánto llegó al compromiso, según la época justamente del año y cómo vienen los recursos, ¿sí? Esa es de la evaluación que tiene que ir haciendo el Ejecutivo a través de su sistema específico, que es el sistema presupuestario, donde el órgano rector es la Dirección General de Presupuesto, su autoridad, el Director General de Presupuesto, tiene que hacer una evaluación permanente y cada 3 meses informarlo, permanente y al cierre, dice el artículo, pero trimestralmente le debe informar a la legislatura cómo se va ejecutando el presupuesto, ¿sí? Bueno, hemos terminado el capítulo del sistema presupuestario. Si están vivos aún, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algo que les haya gustado más o no les ha gustado nada? Profe, esta última filmina que explicó, Sí. el Poder Ejecutivo le debe rendir el control a la Dirección General de Presupuesto, lo que nombra primero, ¿verdad? Si no, No. ¿así es? No. Acordate, o recuerda, que quien ejecuta el presupuesto es el Ejecutivo. ¿Qué tiene el Ejecutivo? El Ejecutivo tiene un órgano dentro del Ministerio de Hacienda. Acordate, está la Administración Central, que son todos los ministerios, ¿sí?, que vimos en la ley justamente que determina todos los ministerios que creó Suárez, ¿sí? No sé si recuerda que vimos inclusive la sesión donde se aprueba la ley la que se llama Ley de Ministerios, que vimos cómo se aprobaba esa ley. Entonces, dentro del Poder Ejecutivo está el Ministerio de Hacienda y dentro del Ministerio de Hacienda está la Dirección General de Presupuesto, que es este órgano rector de todo el sistema presupuestario, ¿sí? Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá es lo que realiza la Dirección General de Presupuesto, ¿sí?, que tiene su órgano rector, quien es el Director General de Presupuesto. Su autoridad, perdón, su Director General de Presupuesto. Ese director tiene también empleados, imagínense, es medio Ministerio de Hacienda, justamente, porque recuerda las funciones. Las funciones que tiene el órgano rector es preparar el anteproyecto de presupuesto, cómo se va a hacer, qué planillas hay que llenar, hasta cuándo cada unidad organizativa tiene que preparar su información
y se la tiene que traer para que arme el proyecto de presupuesto que le va a elevar al gobernador para que lo apruebe y después el gobernador lo lleve a la legislatura. Y también entre las funciones que vimos es esta fundamental, que es la que se llama evaluación del presupuesto. ¿Qué consiste? Lógicamente, para poder llevar la ejecución de manera ordenada, al final, ¿qué es lo que también agrega la evaluación que debe llevar y cómo la debe informar el director general de presupuesto? La ley lo obliga a que trimestralmente le informe a la legislatura cómo va ejecutando el presupuesto. Es decir, esas autorizaciones que yo te di, esos créditos que te abrí, que fue la legislatura, andame contando durante el año y en forma trimestral cómo lo vas ejecutando. ¿Se entendió? ¿Sí? Más o menos, profe. Perdón, estoy cansada. Hablo muy rápido. Entonces, a ver si anoté bien. Entonces, el Poder Ejecutivo le debe rendir trimestralmente al Ministerio de Hacienda, que dentro del Ministerio de Hacienda está Evangelina, perdón. Me estoy reconfundiendo entonces, profe, perdón. Parate ahí, que como te digo, tienes que pensar cómo está organizada, primero, la administración pública provincial, ¿sí? Bien. Recuerda que está el Poder Ejecutivo, Ejecutivo tiene a su cargo el gobernador, tiene a su cargo y los ministerios, que son esos que vimos en la ley de ministerios, que como les digo, a ver si para que te acordaras, no sé si estuviste, que vimos la clase donde se aprueba la ley de Suárez, presentó una ley, apenas se ganó las elecciones, presentó la ley de presupuesto, que es su equipo, arma su equipo, ¿sí? Ahí armó el ministerio, dentro de sus ministerios está el Ministerio de Hacienda de la provincia. Dentro del Ministerio de Hacienda se encuentra la Dirección General del Presupuesto, ¿sí? Quien debe rendir a la legislatura trimestralmente es la Dirección General de Presupuesto, pero ¿qué es lo que es? Lo mismo que si rindiera el gobernador, porque es el director general de presupuesto, lo pone el gobernador. El gobernador, acordate que elige su ministro, ¿sí? Lo eligió como ministro de Hacienda a Alessandro Nieri, ¿sí? Y después los dos juntos, seguramente, Nieri con el gobernador, han elegido al director de presupuesto que estará, que no sé cómo se llama. Es más, no sé si ha cambiado, no sé. Fíjense en la página del Ministerio de Hacienda, no sé. Pero Evangelina, nuevamente, disculpa, no sé si he ido muy rápido, pero ¿se entiende? Es una pena esto porque, claro, esto con un pizarrón Claro, ahí fui armando como un esquema con lo que me fue dictando, profe. Es que tal vez antes de que escribas, trata de interpretarlo. El Poder Ejecutivo está compuesto por todos los ministerios. Uno de los ministerios se llama Ministerio de Hacienda. Y dentro del Ministerio de Hacienda funciona la Dirección General de Presupuesto. ¿Sí, Evangelina? Sí, profe, ahí está, gracias. ¿Sí? Entonces, dentro de pero en realidad, quien les debe rendir a la legislatura en forma trimestral y a fin de año y periódicamente ir mostrándole cómo va ejecutando el presupuesto es el gobernador. Lo que pasa es que el gobernador, ¿qué hace? Delega funciones en órganos competentes, que primero es el Ministerio de Hacienda, y dentro del Ministerio de Hacienda se encuentra la Dirección General de Presupuesto. ¿Sí, Evangelina? Sí, profe. Sí, ahí está, ahí me quedó más claro. Gracias, profe. Bueno, como te digo, yo te recomiendo que leas que está en la ley de ministerios, está en la unidad 1, la unidad 2, que la leas y también veas el artículo 4 de la ley, toda la primera parte de la ley, el artículo, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5,
para que entiendas cómo está organizado la administración provincial, porque... Claro, es que por eso me parece que no me estoy explicando bien a lo que no lo tengo bien así. Claro, si no comprenden estas cosas macro, que es el Estado provincial, les va a costar entender el proceso, cómo gasta, cómo registra, cómo rinde, ¿sí? Bueno, entonces, es fundamental que te ordenes y que sepas qué es la provincia de Mendoza, cómo está armada, con 18 municipios, un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Bueno, ¿Qué diferencia hay entre cada poder? Y bueno, lógicamente, vamos a hablar todo el año del ejecutivo, que es quien ejecuta el presupuesto, como dice la ley, que es el encargado de la ejecución presupuestaria, que es lo que, tanto de los recursos como de los gastos. Y es de lo que vamos a hablar todo el año y es lo que vamos a ver en el examen, ¿sí? ¿Qué es lo que también les recomiendo? Que creo que acá les traje en la otra filmina, eso me había olvidado. Fíjense que otra filmina, ahora vamos a tratar de presentarla, a ver cómo es, si podemos, que si se ve. Tenemos que primero dejar de presentar. Si no, ahí dejamos de presentar. Ahora rápido les voy pues ya son las 10 y deben estar muy cansados. Ahora yo también. Les voy a... sí. Ahí les voy a compartir la otra filmina que está en el campus. Fíjense, ¿se ve la filmina que dice estructura del presupuesto publicado en la web del Ministerio de Hacienda? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, esto es justamente y simplemente es para que vean a dónde está mucho de lo que nosotros hemos hablado. Está en una página web, que es otra cosa que también les recomiendo, que siempre que mencionamos un sistema, estudiamos un sistema, ingresen en la página web buscando el sistema. Por ejemplo, en este que hemos hablado de presupuesto, acá está en la página web del gobierno, en esta página está el sistema presupuestario. Cuando veamos tesorería, entren a la página de la tesorería. Cuando estudiemos el sistema de la deuda pública, entren a la página de la deuda pública, porque siempre terminan los exámenes en temas que están, y aparte les ayuda a entender lo que están estudiando, ¿sí? Tienen ahora justamente ese acceso a información precisa y de la realidad. Acá no estamos estudiando ni viendo nada que sea utópico, que sea doctrina, que sea, en nuestra materia es totalmente vigente y todo lo que hablamos y todo lo que decimos es lo que se hace y cómo se hace. Entonces, como les digo, están en las páginas todo lo que, es decir, los ejemplos de todo lo que nosotros hablamos están en estas páginas. Acá tienen la filmina esta que dice dónde está, la www.Mendoza, Gobierno, Hacienda y Finanzas, 4, Presupuesto Provincial. Esa es la manera que ingresen. Esto fue justamente, no me acuerdo quién alguna de las personas que han trabajado conmigo que hizo este caminito, ¿sí? Pero justamente acá tienen 2014, tienen 10 presupuestos para atrás para ver, ¿sí? Entonces, como les digo, cuando estudien, cuando tengan ganas, ingresen a las páginas de cada uno de los sistemas que estudiamos. En el punto 1 habla de la ley, disculpa, pero no me acordaba que decía que hagan clic en tal lado, ¿ves? Ahí está el texto de la ley, en los otros links están los diferentes cuadros. Acá van a ver todo lo que es un presupuesto, cómo está hecho, van a ver las diferencias entre ingresos y gastos. Habla del 2014, pero después está dividida por tomos. En el primero está la ley de presupuesto, en el 2 está el esquema de ahorro, inversión y financiamiento, los gastos, recursos por carácter, ¿sí? Después van a ver cómo se clasifican las erogaciones, todas las formas en que se hace el presupuesto, ¿sí? El presupuesto, van a ver que la diferencia, cómo se presenta el presupuesto de gastos, en este caso,
¿Qué era el carácter? Recuerden, el carácter 1, 2 y 3. En el 1 era la Administración Central, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado. El carácter 2, los organismos descentralizados. Y el 5, los autárquicos. El 3, cuentas especiales. Fíjense cómo está, se clasifican los presupuestos. Por objeto del gasto, objeto también, para entender esto tienen que acordarse. ¿Cuál era el objeto por gasto? Es en qué gasta el Estado. Es en bienes de capital, en bienes corrientes, en personal o en gastos que se llama en servicios generales, en servicio, en la luz, el gas, el teléfono. ¿Sí? Y la forma de financiamiento, cómo se financian. Después acá tienen la clasificación del gasto. El gasto por jurisdicción es quién gasta. ¿Quién gasta? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Infraestructura. Por objeto del gasto, que ya la expliqué, y por la forma de financiamiento, que es cómo se financia, si se financia con rentas generales o con recursos afectados. Recuerden que eso lo acabamos de analizar. Después, hay otra forma de ver estas son todas formas, disculpen que por ahí estoy medio acelerado, es por la hora, pero estas son todas las formas de ver el presupuesto, todas las formas en que se hace el presupuesto, para que el ciudadano de acá puede ver cómo se gasta, o sea, cómo se hizo la ley, perdón, y después, si quiere también analizar cómo se gasta, analizando en qué se gastó, después quién gastó, que es por jurisdicción, el gasto por jurisdicción es quién gastó. Los que no recuerden vayan anotándolo. ¿Qué quiere decir? Como les digo, por jurisdicción es quién gastó, qué poder, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. El objeto del gasto es en qué gastó, si gastó en personal, si gastó en bienes corrientes, si gastó en servicios generales. Después fíjense la 341. Acá está, por jurisdicción, unidad organizativa, es también quién gastó y por objeto del gasto. El 3.5 muestra la amortización de la deuda por jurisdicción, que se pagó. El 3.6, erogaciones figurativas por carácter. El 7, erogaciones por carácter, jurisdicción y unidad organizativa de forma de financiamiento. ¿Sí? ¿Se entiende de qué estoy hablando? Perdonen. ¿Sí? Bueno, siempre una sola alumna. Muy bien. ¿Y cómo se gastó? Muy bien. ¿Cómo es el financiamiento? Si se financió. Si dice 00 con rentas generales, que como les dije es el principio general. Vieron que dice, por ejemplo, por objeto del gasto y financiamiento. Financiamiento es, ese gasto se debe pagar con rentas generales o se va a pagar con un recurso específico. Por ejemplo, siempre que diga 00 es rentas generales, ¿sí? Bueno, como les digo, acá tienen el 4, erogaciones. Después tienen el 5, fíjense en el anexo 5, los recursos provinciales. Consolidado y por carácter. Consolidado, organismos autárquicos. Cuando les quería mostrar, bueno, ¿ves? ¿Cuáles son los recursos para la administración central de los organismos descentralizados, cuentas especiales y otras entidades? O sea, que si les interesa saber de qué estamos hablando, acá lo van a encontrar, en esta página, ¿sí? Está el plan de obras públicas, después en la 2 habla de personal y el tomo 2 habla cómo está compuesto el personal. Todo esto son acá, está toda la planta personal de la administración central, ¿sí? Y el 9 es para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Acá hay una pequeña explicación, otra vez, que es una erogación, la diferencia, que es una erogación figurativa siempre de la administración central, ¿sí? Si se gasta real y compra un ministerio, el ministerio que compra la camioneta, compra el papel, esos son gastos reales. ¿Qué puede ocurrir?
que también un ministerio le envíe, por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura le envíe recursos a la Dirección de Parques y Bosques, con el tema que hubo una crisis, no sé si se recuerdan ustedes, en el zoológico. Esa, para el Ministerio de Hacienda, es una erogación figurativa y un gasto figurativo. Y para el zoológico, que estoy tratando de acordarme cómo se llama, pero bueno, es un ente descentralizado, ¿sí? Es un recurso, ¿sí? Fíjense la diferencia. Para el ministerio es un gasto real, ¿sí? Es una erogación figurativa. Y para quien recibe el recurso es un recurso real. Pero en realidad no salió del Estado ese fondo de la Administración Central. Fue a otro organismo del gobierno provincial. ¿Sí? Erogación figurativa, bueno, acá está explicado que recauda la Administración Central, se gasta una parte en la Administración Central y otra en remesas a otros organismos descentralizados como erogación figurativa. ¿Ven? Ahí está el ejemplo que yo les daba con el zoológico. ¿Sí? El organismo centralizado que recibe la remesa es quien efectivamente imputará el gasto, ¿no? Por eso es un gasto figurativo para la Administración Central y es un gasto real para el descentralizado. Por ejemplo, el del Hospital Central, que sería lo mismo que, bueno, en vez del zoológico, acá está el ejemplo del Hospital Central. Y se llevan en cuentas de orden. ¿Sí? Erogación figurativa, sigue explicando que es para el organismo, que es para la Administración Central. Acá habla ya de los recursos. Es un recurso real, para el organismo central es figurativo, porque lo administra la Administración Central. ¿Sí? Exposición de las erogaciones solamente cuando se analiza el presupuesto del organismo descentralizado, que es el Hospital Central individualmente. No se exponen cuando se analiza el presupuesto consolidado. Bueno, esto es muy fino, no nos interesa. ¿Sí? Pero cuando, no sé si en práctica les darán les hablan de erogación figurativa, no me acuerdo, acá tienen para interpretar de qué son las erogaciones figurativas. Bueno, ¿alguna otra duda? Florencia, muy callada has estado, y Macarena también, Juliana. Ya están con mucho sueño, muy cansadas. Y hambre. Yo ya tengo hambre, profe. Está bien, es lógico. Bueno, estimados y estimadas, me parece que hemos ya avanzado bastante. Creo que empezaremos la próxima clase con el sistema de contabilidad, creo que es el que nos convoca, no me acuerdo. Si vemos tesorería o contabilidad antes. Sí, sistema de contabilidad, profe. De contabilidad. Bueno. Fundamental para el examen también. Y yo les he ido marcando los artículos fundamentales. No es largo el sistema presupuestario, pero como les digo, traten de estudiar abriendo las páginas web del Ministerio de Hacienda, viendo qué es el presupuesto. Miren una ley de presupuesto también, una ley impositiva, ténganla en las manos. O sea, una pena que ahora ustedes no necesitan tenerla en las manos. Esa es una expresión mía muy... nosotros cuando estudiábamos, yo necesitaba tener en las manos pero bueno, son las recomendaciones que puedo darles. Igual, profe, no hay nada como el papel para mí. Es necesario para ponerle colores y esas cosas, hacer anotaciones. Inclusive la memoria, a veces, si nos acostumbramos al papel, yo por ejemplo me acuerdo de las páginas de los libros, me acuerdo de las páginas de las leyes. Bueno, ahora ya me terminaré acostumbrando alguna vez a las páginas digitales, pero el tema es que
esta parte que después queda, porque ustedes lógicamente tienen los parciales, tienen que rendir los parciales, tienen materias que ya vienen estudiando, pero tengan en cuenta cuando estudien la materia de ir de la ley, vean el decreto reglamentario y vean la página web de cada sistema que estamos hablando, ¿sí? Entonces les va a cerrar lo que están estudiando. Si no entienden, como pasó con la compañera recién, quién es decir, busquen sentarse en algún lugar, o son los contadores del organismo, o son el ministro de Hacienda, o un ciudadano cuando están estudiando. Es como cuando empezamos a aprender contabilidad. Yo me acuerdo que justamente mi profesora de contabilidad, para poder entenderla, es a dónde nos sentamos, quiénes somos. ¿Somos el comerciante o somos el consumidor que entró al negocio? ¿O somos el banco o somos el cliente del banco, la empresa clienta del banco? En esta materia que estamos caminando, fíjense también cuando estudian a dónde se sientan. Siéntense en el lugar del órgano rector, como que ustedes son el órgano rector o son el contador del órgano rector. Y con esa visión es como tienen que encarar el estudio de entender qué hace si yo fuera el contador de la Dirección General de Presupuestos. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Está todo en la ley. En la ley está todo, bueno, vieron que hemos ido charlando acá, y son los articulitos que yo les voy mencionando que vayan tomando nota, ¿sí?